La fortuna de Carlos Restrepo, el Caco, el considerado piloto del pacto histórico que se entregó a la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico. Carlos Eduardo Restrepo, vinculado a la narcoavioneta, quien ahora es llamado como el piloto del pacto histórico, apareció en una investigación en Colombia y a la fiscalía rastrea su fortuna. Helicópteros, aviones, autos de lujo y millonarias propiedades en el departamento del Huila, vinculadas a Carlos Eduardo Restrepo Osorio o Caco, como lo conocen en Ibagué, están en el radar de las autoridades. La fortuna del llamado piloto del pacto histórico incluyó una lujosa casa en la represa de Betania, que según las fuentes, tiene, como ninguna otra en esa exclusiva zona del Huila, su propio helipuerto. Restrepo Osorio se entregó a la justicia de los Estados Unidos, que lo buscaba por delitos relacionados con narcotráfico, y el próximo 17 de octubre será presentado ante un juez de la Florida, donde arrancará su proceso judicial, que, según algunas fuentes, se aproxima a un escenario de colaboración con la justicia de ese país. Asimismo, la Fiscalía en Colombia tiene un capítulo de investigación que nació con el hallazgo de la narcoavioneta y la captura de 2 personas que también se encuentran bajo recaudo de las autoridades de los Estados Unidos. Se confirma, la avioneta donde el guerrillero asesino Gustavo Petro viajaba en una avioneta de narcotraficantes. Hoy hay una investigación en la Fiscalía en Colombia, pero recordarán ustedes, la Fiscalía en Colombia es corrupta. Son unos criminales, roban al pueblo colombiano y están al que mejor les dé recursos. Recordarán ustedes el asesinato del coronel Dávila. La fiscalía se compró por plata de narcotraficantes. El guerrillero asesino Gustavo Petro giró los dólares a estos criminales para callar ese asesinato del coronel Dávila. Una investigación, en Estados Unidos. La justicia estadounidense irá a procesar al guerrillero asesino Gustavo Petro, que sabía de estos aviones de narcotraficantes y viajaron durante la campaña. Viajaron estos criminales en esas avionetas. Y lo más indignante es que en unas cajas donde ingresaban cocaína, el mismo guerrillero asesino decía que eran ayudas humanitarias y así transportaban la cocaína en Colombia, junto con aliados de policías de izquierda comunista, policías aliados de esa rata criminal de Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras. Estas ratas aliados con narcotraficantes. Escuchen este explosivo audio. Se revela la avioneta donde el guerrillero asesino viajó toda la campaña gratis, llevando cocaína a los diferentes municipios en Colombia. El guerrillero, como nadie lo requisa, cargaba sus cajas llenas de cocaína y dólares y estaba traficando mientras que hacía campaña en Colombia. Escuchen este explosivo audio. La fortuna de Carlos Restrepo, el Caco, el considerado piloto del pacto histórico que se entregó a la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico. Carlos Eduardo Restrepo, vinculado a la narcoavioneta, quien ahora es llamado como el piloto del pacto histórico, apareció en una investigación en Colombia y a la fiscalía rastrea su fortuna. Helicópteros, aviones, autos de lujo y millonarias propiedades en el departamento del Huila, vinculadas a Carlos Eduardo Restrepo Osorio o Caco, como lo conocen en Ibagué, están en el radar de las autoridades. La fortuna del llamado piloto del pacto histórico incluyó una lujosa casa en la represa de Betania, que según las fuentes, tiene, como ninguna otra en esa exclusiva zona del Huila, su propio helipuerto. Restrepo Osorio se entregó a la justicia de los Estados Unidos, que lo buscaba por delitos relacionados con narcotráfico, y el próximo 17 de octubre será presentado ante un juez de la Florida,
donde arrancará su proceso judicial, que, según algunas fuentes, se aproxima a un escenario de colaboración con la justicia de ese país. Asimismo, la Fiscalía en Colombia tiene un capítulo de investigación que nació con el hallazgo de la narcoavioneta y la captura de 2 personas que también se encuentran bajo recaudo de las autoridades de los Estados Unidos. Fueron ellos quienes entregaron información a los fiscales de cómo la avioneta, usada supuestamente en los recorridos de la campaña Petro Presidente y de Pacto Histórico para el Congreso, también fue utilizada para llevar cocaína. De acuerdo con los elementos de prueba, el capitán Aguilar García, adscrito a la Dirección de Sanidad de la Policía, se habría comunicado con los compañeros encargados de la seguridad en el aeropuerto El Embrujo de Providencia y Santa Catalina para que permitieran el paso de varias cajas con supuestas ayudas humanitarias y tapabocas que llegaron en una avioneta el pasado 23 de mayo, señaló la Fiscalía cuando logró la judicialización de un capitán de la policía. El avión, que pertenece a la empresa de la cual el esposo de Alejandra Azcárate es el representante legal, salió del aeropuerto Guaymaral el pasado domingo 23 de mayo y aterrizó en El Embrujo, aeropuerto de Providencia. En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía también trabaja en la identificación y ubicación de los bienes que estarían a nombre de los principales implicados en esta red dedicada al tráfico de estupefacientes. La avioneta, por ejemplo, fue objeto de medidas cautelares y ahora se trata de establecer la legalidad de los bienes que están incluidos en la fortuna del hombre conocido como Caco y que se entregó a la justicia. Capturan a capitán de la policía por narcoavioneta de San Andrés. Por estos mismos hechos de la narcoavioneta, son 5 los capturados en Colombia, 2 policías con fines de extradición que resultaron vinculados a la red de narcotráfico. Un video fue clave en la investigación y ahora otros 2 policías fueron capturados con fines de extradición. Se trataría del intendente William Alexander Castro Olaya y el patrullero Juan Guillermo López Campanella. Los 2 estaban en la estación de Chapinero, en el oriente de Bogotá, cuando fueron notificados de la orden de captura en su contra y de las implicaciones de la misma, que incluye la extradición. Restrepo Osorio, o Caco, es considerado un zar de la aviación en el Huila. Sin embargo, se investiga cómo logró extender su emporio a otras zonas del país, como Antioquia, donde algunos de sus familiares estarían a cargo de controlar los negocios en el mismo sector. Contexto: el piloto colombiano que podría estar cantando en Estados Unidos y que inquieta a políticos y campañas presidenciales. Es otra línea de investigación de la Fiscalía que se suma al rastreo de propiedades que, de encontrar un incremento injustificado en su patrimonio, podrían pasar a procesos de extinción de dominio. Estados Unidos. Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Armando Benedetti, María José Pizarro, plana mayor del Pacto Histórico, los otros clientes de empresa vinculada a narcopiloto que se entregó en E.U. Sadi, firma de la que hace parte Carlos Restrepo, quien admitió cargos por narcotráfico, movilizó a figuras del petrismo. Hace 18 horas. Justo en un mes, el próximo 17 de octubre, comparecerá ante una corte del Distrito Medio de Tampa, en Florida, Carlos Eduardo Restrepo Osorio, conocido como Caco, un influyente empresario de la aviación colombiana, quien admitió cargos por narcotráfico y se entregó ante autoridades de Estados Unidos en junio pasado. Piloto de firma de aviación ligada a campañas políticas, se entregó en E.U. por narcotráfico. ¿Qué revelará? La expectativa por lo que diga Caco es latente en Colombia, pues la empresa a la que está vinculado Sociedad Aérea de Ibagué Sadi SAS, hoy está en la mira del Consejo Nacional Electoral pues fue la compañía que movilizó en plena campaña de 2022 al hoy presidente Gustavo Petro. Sus cuentas, los desplazamientos y los pagos efectuados son revisados con lupa por la autoridad electoral. Sin embargo,
según reveló el diario El Tiempo, sumado a los viajes aéreos que Saadi SAS también le prestó al ex embajador Armando Benedetti para movilizar a Marel Mesa, ex niñera de Laura Sarabia, a Venezuela. Hay registro de otros servicios prestados a la plana mayor del pacto histórico. Vuelos durante la campaña de Gustavo Petro, también en la mira, por presuntas irregularidades. De acuerdo con fuentes y documentos a los que accedió el diario capitalino, la empresa ligada a Restrepo también movilizó a los hoy senadores Iván Cepeda, María José Pizarro, Piedad Córdoba, Alexander López o Pedro Flores, así como a los excongresistas Roy Barreras y Gustavo Bolívar. Inclusive, fotografías publicitarias divulgadas por la misma empresa muestran que entre sus clientes estarían la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, así como la primera dama, Verónica Alcocer, y Nicolás Petro, hijo mayor del jefe de Estado. Noguera, una de las pocas dirigentes que ha salido a dar explicaciones, negó haber contratado con Saadi. Justamente, en su página web, la empresa destaca que, además de mantenimiento de helicópteros o ambulancias aéreas, una de sus líneas de negocio son los actos públicos y mediáticos. Estos son los puestos y contratos que enlazan a Euclides Torres con el gobierno de Gustavo Petro. Según una fuente cercana a Restrepo Osorio y a la compañía, hasta ahora el CNE no los ha llamado para que brinden información sobre su relación con la campaña Petro. Inclusive, de acuerdo con El Tiempo, desconocían la versión de la entrega de Caco en Estados Unidos y si todavía aparecía como accionista de Saadi. Al margen de las investigaciones a las cuentas de la campaña Petro, las autoridades estadounidenses tratan de establecer la relación de Caco, quien permanece recluido en una cárcel de Florida, con un cargamento de cocaína que fue incautado en una avioneta en la isla de Providencia en mayo de 2021. Pacto Histórico gastó $5.000 millones en vuelos con empresa cuyo ex representante legal fue mencionado en el caso de la narcoavioneta de Providencia. El caso no solo abarcaría una supuesta red de policías, tanto activos como retirados, que habrían sacado cocaína hacia Estados Unidos por Honduras, sino sospechosos desplazamientos aéreos a Venezuela, negocios con narcotraficantes de Cundinamarca y hasta un presunto aporte en efectivo que se hizo a alguien cercano a un político por $500 millones. Se prevé que en octubre Carlos Eduardo Restrepo rinda su declaración y ayude no solo a develar cómo operaban los tentáculos del narcotráfico, sino que contribuya a aclarar la relación de la empresa con los políticos. ¿Habrá irregularidades? Pesquisas del CNE sobre las cuentas. El CNE solicitó a la campaña Petro entregar información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y como emisor la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SAS. Esta solicitud se debe a que la auditoría reveló la existencia de una cuenta por cobrar por un monto de $2.770 millones a nombre de Saadi SAS, la firma vinculada al narcopiloto. Ricardo Roa, gerente de la campaña y ahora presidente de Ecopetrol, indicó que las cuentas son transparentes y cumplen con todas las regulaciones legales. Además, dijo que la de Saadi fue la propuesta más económica en el mercado.